En la venida del Señor, esas personas que partieron a la eternidad, que se van a despertar y se van a encontrar con Jesucristo, que estaban esperando lo que vivían, esperando a Jesucristo, esas personas se van a encontrar con el Señor en el aire. Dice la palabra del Señor que nos encontraremos con el Señor, y porque vamos a ser arrebatados y los que durmieron se van a despertar para encontrarse y vivir para siempre con el Señor. Esas personas no van a saber qué tiempo estuvieron muertos, qué tiempo vivieron dormidos allí. Ellos no van a saber si estuvieron 100 años, 200 años, 20 años ahí dormidos. Y van a despertar y se van a encontrar para el Señor. Eso para esas personas, o para uno en ese momento, si le toca a uno, esas personas, ellos no van a saber el tiempo que ellos habían fallecido. Ellos no se van a dar cuenta qué tiempo estuvieron. Eso es como un abrir y cerrar de ojos. Se van a despertar y se van a encontrar con el Señor, y es como si se hubieran acostado a dormir ayer. Porque cuando la persona está fallecida, el tiempo se acaba para esa persona. Yo creo que nos ha pasado experiencias que uno se acuesta a dormir y uno se despierta, y uno muchas veces siente como si hubiera dormido un poco de tiempo, y resulta que uno mira el reloj y no. Dormí, si acá, nos ha pasado, dormí 10 minutos, media hora, y uno cree que estuvo un poco, que durmió, y a veces nos pasa al contrario. Muchas veces pensamos que dormimos un poco de tiempo y miramos, realmente nos dimos cuenta de que no, y muchas veces al contrario. Nos acostamos a dormir y despertamos y uno cree que no durmió nada, y resulta que no, ya anocheció o amaneció, y resulta que durmió 1, 3, 4 horas, 6 horas. Y uno pensando que se había apenas acabado de dormir, de que no ha dormido nada. Eso nos pasa cuando nos dormimos, porque la noción del tiempo, no hay una conciencia del tiempo. Entonces, para esas personas que parten en la eternidad, es como si el tiempo no existiera para ellos. Cuando ellos despierten, ya Cristo vino. Así va a ser cuando ellos despierten. Gloria a Dios. Eso es algo que va a ser algo maravilloso. Las personas que se van a despertar, que partieron con el Señor. Nosotros acá, los familiares de esas personas que parten con el Señor, sufrimos, lloramos esa partida porque nos duele, y mucho más cuando es un hijo, aún más. Eso duele, parte el alma y sufrimos. Pero es algo bonito esa persona cuando se despierte, que se va a encontrar con Jesucristo. Dios mío, eso va a ser algo hermoso. Que se va a encontrar con el Señor cuando despierte. Esa persona no va a saber que estuvo 20 años ahí muerta. Ella no se va a dar cuenta de eso. Ella no sintió eso. Por eso la venida de Cristo es así. Por eso Dios nos habla que tenemos que vivir esperándolo. Porque si nos toca partir a la eternidad, ya que partamos con el Señor, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, dice su palabra. Por eso Dios quiere eso, que vivamos así, esperando la venida de Cristo. Nosotros nos ponemos a mirar a nuestro alrededor y nos damos cuenta de tantas personas que no viven esperando a Jesucristo, las personas que viven conforme a lo que nos presenta este mundo, conforme a los deseos mundanos. Ellos viven esperando diciembre, esperando Semana Santa, esperando el cumpleaños, esperando la rumba, esperando las ferias, todo el entretenimiento que hay para tener al ser humano confundido, para tener al ser humano engañado, para tener al ser humano ocupado allí, para que el ser humano no mire a Dios, no mire la palabra de Dios, que es la que nos va a revelar el propósito de Dios. Y esas personas viven allí a toda hora. Y hablamos de Cristo y no se dan cuenta de que Cristo va a volver. Si Cristo vino por primera vez a esta tierra a buscar al pecador, a perdonarlo, a llamarte a ti, a llamar a todos, a llamarnos al arrepentimiento. Si Él vino, eso es una realidad, Él vino, y esa es nuestra fe. Hemos creído de que Él vino, no lo vimos, no lo vivimos, pero hemos creído en esta palabra maravillosa.
Y sabemos que es cierto, estamos convencidos de lo que Él hizo en esta tierra, estamos convencidos de que eso es una realidad. Y así estamos esperando su regreso porque sabemos que es real, de que Él va a volver y va a haber ese acontecimiento tan maravilloso como es el arrebatamiento, algo maravilloso, el cual Dios quiere que tú estés allí en el arrebatamiento. Eso es lo que Dios quiere, que estés allí. Y por esa es la insistencia de la palabra de Dios, la insistencia de parte de Dios hacia la humanidad. Hallará fe en la tierra. Dios quiere hallar fe en ti, que me estás escuchando, de que estés esperando a Jesucristo en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de lo que te estén haciendo, sea injusto, sea justo, pero en medio de todo lo que estés viviendo, Dios quiere que tú estés esperando a Cristo, de que estemos esperando su regreso, su venida, algo maravilloso, porque va a haber el arrebatamiento, pero en la segunda venida del Señor, Dios ya no va a venir a buscar al pecador, a buscarlo. Ven, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás pecando? Ven, que yo te amo, te perdono, te limpio. No, Él ya no va a venir en esa condición. Él va a venir ya con juicio, va a venir como Rey de reyes y Señor de señores, y va a venir ya con juicio hacia la tierra. Él se va a sentar como un juez a dictar la condena, a dictar quién es libre, quién es pecador, quién no, quién sí, quién es inocente, quién es culpable. Ya las cosas van a cambiar en la segunda venida del Señor. Las cosas van a cambiar, las cosas van a ser a otro precio. Ella no va a venir a buscarte, a decirte, quiero limpiarte, no. Por eso el tiempo de la gracia es ahora. Y en algún momento ese tiempo de la gracia se va a acabar. Y cuando la persona parte a la eternidad, allí se acaba el tiempo de la gracia para esa persona. Por eso la insistencia. Porque nosotros no hemos vivido 2022 años, nadie. Entonces ya la gracia se acabó para esa persona que partió a la eternidad. Cristo ya vino, porque cuando esa persona despierte, va a despertar en la presencia del Señor. Si murió con Cristo, si murió en el perdón, si aceptó a Jesucristo como su Salvador, esa persona va a despertar en la presencia de Dios. Algo maravilloso. Y que lastimosamente mucha gente no se da cuenta de esto que está sucediendo. Y que es necesario que vivamos así, esperando a Cristo, hablar de su venida, que Cristo viene, que es una realidad. Cristo viene para que los demás escuchen, los demás se den cuenta de que por qué vivimos así, apartados del mundo, del pecado, y tratamos de vivir agradando a Dios, alabándolo. ¿Por qué vivimos así? Oramos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué insistimos en la oración? Porque Cristo viene, porque vivimos esperando su regreso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que viviendo justo y piadosamente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Dios nos enseña a vivir por medio de su palabra, a vivir justa y piadosamente, a vivir para Dios. A vivir no para nosotros mismos, no para nuestros deseos carnales, sino a vivir para Dios. Hallará Dios, hallará en la venida del hombre, hallará fe en la tierra. Dios quiere hallar fe en ti. Dios quiere que te reconcilies con Jesucristo si estás apartado de Dios. Y Dios quiere que te arrepientas si no te has arrepentido, si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Dios quiere que te arrepientas. Y la palabra de Dios dice que la venida del Señor, hablando de la tardanza del Señor, como algunos lo tienen por tardanza, dice la palabra del Señor, pero que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, no queriendo que ninguno se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan. Por eso dice, no queriendo que ninguno perezca, porque Dios sabe que después de la muerte no hay oportunidad para el ser humano, porque los muertos nada saben, porque hay esperanza para los vivos, para aquel que vive.
Entonces Dios no quiere que tú te mueras, que partas a la eternidad sin Cristo, sin salvación, apartado de Dios. Dios quiere que tú partas a la eternidad con Cristo, con salvación, aceptando a Cristo como tu Salvador, para cuando tú despiertes, después que hayas partido a la eternidad, cuando tú despiertes, vas a despertar en la presencia de Dios. Oh Señor, revela tu palabra, revela esta verdad maravillosa, revela este misterio maravilloso en los corazones de las personas que están escuchando, Señor. Revela, mi Dios, que mientras haya vida y esperanza, que mientras haya vida tú estás dando oportunidad al ser humano para que se arrepienta, para que se reconcilie contigo, mi Dios, y pueda estar en tu presencia, Señor. Revela, Señor, Dios eterno, Padre Santo, poderoso Dios, que si la persona muere sin Cristo, Señor, va a ser como cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no es que lo haya desamparado, sino que esa palabra queda allí como ejemplo, porque Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Señora, oh Señor, dale revelación, permítele entender, mi Dios, que el ser humano no puede partir, no puede morir, Señor, sin Cristo, sin salvación, Señor. Que la persona que muere en pecado muere separada de Dios. Por eso Jesucristo en ese momento lo dijo así: Padre, porque me has desamparado, porque Él allí estaba llevando nuestros pecados, porque Jesucristo allí estaba llevando tu pecado. Y ese pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y por eso Jesucristo lo dijo así, para que nosotros podamos entender que el ser humano, si muere en pecado, muere separado de Dios. Y por eso Dios te brinda la oportunidad cada día de que te arrepientas, de que lo aceptes como tu Salvador. Porque después que partas a la eternidad, las misas no te van a salvar, las oraciones no te van a salvar. Después que partas a la eternidad, no hay oportunidad, no vas a ir a un lugar intermedio, porque no lo hay con Dios. Con Dios es sí o es no. Por eso la encuesta que hago allí: ¿hallará fe en la tierra? Dios la pregunta: ¿hallará fe, sí o no? No hay un término intermedio. Quizás, tal vez, no, es que no hay un término intermedio con Dios. Con Dios es negro o es blanco, pero no hay un tono gris con Dios. Y por eso Dios te ofrece la oportunidad. Aprovecha este tiempo de gracia que Dios te está brindando, para que seas salvo, para que te reconcilies, para que sientas la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón, para que sientas a Dios. Lastimosamente, mucha gente parte a la eternidad sin vivir esta experiencia con Dios, de sentir la presencia de Dios. Mucha gente parten, se mueren y no sintieron la presencia, no sintieron el Espíritu Santo. Eso es maravilloso y eso es lo que Dios quiere, que tú lo vivas, que sientas a Dios en tu corazón, que sientas la presencia de Cristo en tu vida. Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos redarguye, cómo Dios habla con nosotros en nuestro corazón. Es algo maravilloso sentir la presencia de Dios. Vas a sentir ese gozo, vas a sentir esa paz. Así estés en medio de dificultades, de obstáculos, lo que se te presente, sufrimiento, dolor por una pérdida. Pero vas a sentir ese gozo, esa paz que solo Dios la da, solo Dios te da. Por eso el salmista le dice, cuando había pecado, le dice el rey David a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación. Oh, mi hermano, si te has apartado de Dios, díselo: devuélveme el gozo de tu salvación. Eso solo lo da Dios y es maravilloso. Solo Dios te da la paz. Solo Dios te da el gozo de Dios. Solamente lo puedes sentir por medio de Dios, si no, nunca vas a sentir ese gozo. Así te sientas feliz, pero esa felicidad es efímera. Una felicidad que de pronto te da el mundo, que te da las utilidades que recibes, que vives bien, que te sientes tranquilo, que lo tienes todo.
Pero esa felicidad es efímera. Pero el gozo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Porque te lo da Dios directamente, pero tienes que tener a Dios en tu corazón. Tienes que vivir para Dios. Que Dios haya fe en ti con su regreso. Esa fe que solo Dios nos da. De que estamos esperando su venida, de que es real, de que Él viene. Y que tenemos que vivir conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Esa fe maravillosa, porque el justo por la fe vivirá. Hemos creído que Jesucristo murió por nuestros pecados y por eso estamos aquí, gracias a Él. Gracias. Oh, santo eres, poderoso Dios, maravilloso Señor. Gracias te damos, Señor. Tú eres grande, mi Dios. Tú eres soberano, tú eres santo, mi Dios. Yo te pido que reveles esta verdad, Señor, que reveles en los corazones, Señor. Oh, mi Dios, concede el arrepentimiento, poderoso Dios de la gloria, Señor. Y dale entendimiento, que puedan entender, mi Dios, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a esta humanidad, Señor. Que ellos puedan entender, mi Dios, que tú moriste, Señor, en lugar de nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos morir, Señor. Pero tú, mi Dios, moriste en nuestro lugar, mi Señor eterno, Jesucristo de la gloria, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Señor, para cambiar nuestra vida, para que podamos vivir, Señor, haciendo tu voluntad, porque, Señor, sin ti no podemos vivir haciendo tu voluntad, Señor. Así vivamos bien, mi Dios, pero sin ti, mi Señor, no podemos vivir, Señor, conforme tú mandas, mi Dios, porque solo tú perdonas el pecado, porque solo tú limpias al ser humano del pecado, Señor. Tu sangre preciosa solamente es la que nos limpia de este pecado que llevamos en nuestra sangre, que llevamos en este cuerpo que nos quiere hacer pecar, Señor. Pero solo tú, mi Dios maravilloso, Señor, nos limpia y nos perdona y nos ayuda a seguirte, a perseverar, a insistir, a luchar, mi Dios. Tú nos das la fuerza, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, poderoso Dios. Sin ti no podríamos llegar a la meta final, Señor. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú estás allí, mi Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, poderoso Dios, maravilloso Jesús, Señor. Grande eres y maravillosos son tus obras, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Grande eres, poderoso Jesús. Grande es el Señor, grande Dios, maravilloso. Dios tiene cosas grandes, maravillosas para esta humanidad. Pero es necesario reconciliarnos con el Señor. El ser humano vive apartado de Dios por causa del pecado. Y por eso es que necesitamos reconciliarnos con Dios. Por eso el mundo necesita reconciliarse. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, acéptalo.